Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Javier Milei es un fenómeno político que comenzó mucho antes de asumir la presidencia de la nación argentina el pasado 10 de diciembre del año 2023. El líder del espacio político La Libertad Avanza se instaló en la escena nacional con un estilo violento, irritado, despojado de las formas más tradicionales de la política, al menos hasta ese momento. Y para entender al presidente argentino hay que ir probablemente a su historia, entrar en ese mundo, un mundo que incluso Juan Luis González, periodista y autor del Loco, La vida desconocida, Javier Milei, habla de alguna manera como de un ser un poquito más bien mesiánico. Juan Luis, muchas gracias por estar en estas conversaciones sin pauta, agradecida de tu tiempo. Buenas, ¿cómo le va? Muchas gracias a ustedes por la llamada. Un saludo desde una Buenos Aires muy fría. Muy frío, sí, te veo. Juan Luis, escritor, periodista, en tu biografía no solo hiciste un semblante de la figura de Javier Milei, sino que trataste de entrar a muchos lugares que son espacios muy raros, digamos, probablemente en la figura de un político que irrumpió con esa fuerza. Pero ya han pasado casi medio año desde que él está ejerciendo el poder. Y esta pregunta tuya original de cómo un país inestable podría ser gobernado por un líder inestable, yo creo que toma más fuerza. Una pregunta que tú te haces al inicio de tu libro. ¿Cómo ha sido, en tu perspectiva, de lo que reporteaste de Javier Milei previo a asumir a este Milei ya desplegado, digamos, en la Casa Rosada y en sus giras? Bueno, una particularidad que tiene Milei es que él es bastante genuino, casi te diría que no tiene filtro entre lo que piensa y lo que dice, algo casi de razón de piel o biológica. También se le complica mucho mentir, así termina diciendo cosas como que está bien vender niños o vender órganos. Bueno, eso solamente lo dice alguien que está muy convencido de lo que dice y no tiene ningún filtro. Entonces, en varios aspectos es muy fácil de verlo venir a Milei. Vieron que a veces en política se habla de maquiavelos o de líderes así más estratégicos. Milei, si fuera un auto, te diría que es un auto que solamente tiene el cambio en cuarta o en quinta y no dobla, acelera en todas las curvas. Entonces, lo que viene siendo su gobierno viene siendo bastante acorde a lo que uno podía imaginarse. Si bien tuvo algunas sorpresas, pues la podemos profundizar. Hubo algunos aspectos de Milei que a mí me sorprendieron. Te diría que ambas son las mínimas. Después, este líder violento, inestable y solitario está gobernando de una manera violenta, inestable y encerrado en la Quinta de Olivos o viajando por el mundo. Ya, Además de eso... Sí, perdona, Juan Luis, pero este líder violento, irritado y solitario, como dices tú, me imagino que ha ido permeando a un mundo político, es decir, él para gobernar ha tenido que llamar equipos, ha tenido que formar una estructura de gobierno y en esa estructura de gobierno, bueno, tiene que ir eligiendo o montando un tinglado para poder gobernar. ¿Lo ha logrado o él está totalmente escindido de aquellas personas, ministros, funcionarios públicos que trabajan en La Rosada y él sigue encerrado en Olivos? Bueno, es muy interesante porque Milei, desde que se metió en política, que no fue hace tanto, fue en el 2021, pero te diría más ya sobre el 2023, o sea, más sobre la carrera presidencial y ya bien metida en ella, empezó a verse una pulseada entre el Milei real, que es un Milei dogmático, anarcocapitalista, muy extremista, que se cree literalmente elegido por Dios, y el Milei más político y más de acuerdo a lo que pide la obra, ¿no? Hay una pulseada. Del segundo lado también suelen estar el estratega de él, por ejemplo Santiago Caputo, que intenta llevarlo a algunos lados, y siempre se termina imponiendo el Milei real. Eso ya pasaba antes en la campaña, ahora en el gobierno estamos en la misma pulseada. El debate obviamente es aún mayor y aún más sensible porque lo ejerce siendo presidente, entonces uno puede ver elementos de este Milei real, que es un Milei que acelera a fondo y se pelea con todos los partidos políticos y que insulta a todo el mundo, incluso a los que no lo acusan, que se pasa los días viajando por el mundo, que no tiene diálogos con su ministro, que pasó las visitas en la Quinta Olivos, que es donde vive el presidente, son públicas. Entonces vos podés ver que, por ejemplo, 21 de los 30 días que tuvo Abril, Milei estuvo encerrado en la Quinta Olivos sin recibir a nadie, ni siquiera a la hermana.
y ese es el Milei real. Después vos podés ver también elementos en sentido contrario. Por ejemplo, su primera ley, que fue una ley muy importante, que la aprobó ahora dos Sí. semanas, la terminó aprobando haciendo lo que Milei diría es de casta, ¿no? Negociando, entregando embajadas, entregando puestos, sacando cosas. Entonces, te diría, la moneda está en el aire en ese sentido, de cuál de dos Milei se termina poniendo. Yo tiendo a pensar que se impone el Milei más duro, pero en lo que es la gestión del gobierno, él no tiene, te digo, te lo dicen los ministros, que Milei, O sea, de hecho, cada vez más las reuniones de gabinete, te cierro, y te dicen, cuando solamente se mete cuando habla de economía, de Banco Central, después se duerme, suele estar encerrado a Quinta Olivos, no tenemos diálogo con él, en ese sentido sigue en esa línea. ¿quién lleva el gobierno, Juan Luis González? Pensando en lo que tú señalas, ¿no? Un presidente encerrado, solitario. Digo, los gobiernos no funcionan por inercia. ¿Quién es la figura que mueve? Y te lo pregunto también, y te hago la segunda pregunta paralela. Me llama la atención porque, claro, Milei, por ahí que esté encerrado en Olivo, pero ha viajado mucho, ha hecho muchas giras en Europa, y me ha llamado la atención la manera en que él se presenta, o la manera en que figuras como Elon Musk, el propio Donald Trump, lo que genera Milei afuera, ¿no? Eso me llama también mucho la atención. ¿Cómo lo ves? En la primera te diría que también es curioso, Santiago Caputo es el arquitecto, estratega, pensador de Milei, dice en privado que ellos no vinieron a administrar el Estado, vinieron a destruirlo. Entonces, la no gestión no solo no es un error, sino es algo buscado en el caso de ellos. De hecho, de que llegaron al poder, estamos ya al mes 7, la parálisis del Estado, la expulsión masiva de empleados del Estado, el recorte del gasto del Estado, todo eso viene siendo bestial. Además de eso, hay una evidente mala praxis. Hubo un caso muy famoso acá, no sé cuánto trascendió, que al Ministerio de Capital Humano, que venía a ser como el de Desarrollo Social, que se encarga de las áreas de pobreza, casi se le vencen 5 millones de toneladas porque no sabían que las tenían. De hecho, se da a raíz de una investigación periodística del Destape y de la presión que hace un dirigente político, Juan Grabois, que la termina entregando, pero también hay una ineptitud. Entonces, dicho eso, o sea, hay una búsqueda de que el Estado no funcione. Dicho eso, quien lleva la gestión ahora es Guillermo Franco, que es el jefe de gabinete barra ministro del Interior, y antes de que llegue él, la llevaba su predecesor Nicolás Pose, quien Milei echó de muy mala manera. Pero bueno, uno ve que hay una pulsión ahí en no gestionar como una búsqueda. Ya, o sea, Después, tenemos un gobierno que funciona, comillas, en una cierta inercia, pero bajo un mandato que es el Estado fuera, y tenemos a Milei encerrado y que se abre al mundo, o sea, que cuando sale es para salir a gira. ¿Y cómo se está evaluando eso en la Argentina, no? Porque siento que a él como que se le hubiese potenciado este rasgo que tú señalas como mesiánico, medio iluminado, ¿no? En lo que vimos en su gira en Europa es que él habla como el político más popular del mundo, o sea, él ha ido como increciendo una forma de verse a sí mismo. Sí, sí, claramente, aparte te diría, es el lugar en que se siente más cómodo Milei en esos viajes. Claramente, como te decía, él se aburre con la gestión, y en los viajes tiene todo lo que él quiere: aplausos, SEO, repercusión internacional. Además de eso, te diría, y esto es algo que dice la gente que lo ha conocido mucho, Milei cuando viaja así no está solamente viajando, sino que está huyendo de los problemas. Él, decíamos en el libro, yo le doy mucho hincapié a eso, que él es antes que todo un hombre profundamente solitario, que de tanta soledad termina abrazando y siendo su lugar de confort la soledad. Entonces vos lo ves eso, en los viajes se da mucho. Él viaja con una comitiva increíblemente reducida. De hecho, este viaje de Brasil no me he fijado bien, que fue el último, el Sí. anterior, a las 2 semanas, él solamente viajó con Karina Milei como su hermana, como la única funcionaria del Estado, y son comitiva de 5 o 6 personas, viajan y se encierran en los hoteles, o sea, y toda una cosa ahí muy curiosa, que habla de la psicología de Milei. Como bien decís, le ha pegado mucho en su aspecto mesiánico. Uno incluso ve ahí una novedad, porque Milei, cuando su perro muerto le dice en el 2020 que había hablado con Dios y que Dios le había dicho que tenía una misión, que era meterse en política, el destino que le había dado Dios, piensa Milei, era salvar a la Argentina. Ahora, 6 meses después, eso se aceleró mucho. Ahora, de nuevo, no sé cuánto rebotó allá, pero acá viene siendo muy impresionante. Milei dice que es el mayor líder de la libertad en todo el mundo, el político más popular del mundo, que los que lo critican son liliputenses, que no están en su tamaño. Entonces uno ve un aumento del mesianismo muy impactante. Dicho eso, viene haciendo cierto ruido. Milei está viajando realmente mucho, aparte cuando dice que hay que recortar el Estado, y obviamente la plata de los viajes sale del Estado.
Entonces viene generando cierta polémica acá en Argentina. Imagino que además que tú lo reportaste bien, pero esta soledad, la soledad de Milei encerrado en Olivos, que me parece que es súper elocuente la imagen, ¿no? Esa soledad, el avión en soledad, pero siempre con una figura que lo acompaña, que es Karina Milei, su hermana y su escudera. Y veía unas entrevistas tuyas, Juan Luis González, que te han entrevistado mucho por tu libro El Loco, que para ti ella era como más bien la zona oscura de Milei. ¿Por qué? ¿Por qué su lado oscuro de la fuerza? Porque Milei, con todo lo que uno le puede generar distancia, es uno, bastante genuino, y dos, su búsqueda última es una misión bíblica, donde él, claramente los resultados no están mostrándolo, ¿no? Pero él está convencido de que él lo que hace es lo mejor para Argentina y lo mueve en última instancia a una pulsión de querer hacer el bien, ¿no? A este tipo tan solo y roto. Karina es todo lo contrario. Yo tengo primero grandes dudas de si ella cree en todo lo esotérico o solamente se lo ha transmitido al hermano como una manera de o cuidarlo, o en el peor de los casos manipularlo. Piensen que cuando decimos que Dios le habla al perro muerto y el perro muerto le habla a Milei, lo hace a través de Karina. Ella es la medium. Entonces ella, digamos, en terreno más empírico, es ella la que habla en nombre de Conan, el perro muerto. Entonces, yo no, para mí es una duda central que tengo, es si ella se cree lo que dice o no. Dicho eso, ella no tiene una misión bíblica, está muy claro que su búsqueda es de protagonismo, es de poder y es de plata. Va a tener un problema este gobierno en algún momento con las cuentas de Karina Milei, que hace cosas para lo cual, no solo ya ahora, ya lo hacía antes en la campaña, ahora siendo gobierno más notorio, que hay cuentas que no cierran. Hay ahí una revancha personal muy clara de Karina Milei, que hasta hace 3 4 años vendía tortas y hablaba con animales muertos y no podía llegar a fin de mes, y el hermano Cho lo ayudaba. Y lo de ahora, ¿no? Donde se muestra paseando por el mundo, sube entradas a recitales que las entradas más baratas salen $1.500, cuando ella cobra $1.500 como funcionaria del Estado. Cómo ejerce la política. Yo te digo, no he visto una crueldad política como la que tiene Karina hacia el interior de su fuerza. O sea, hay una búsqueda constante de la sumisión a Karina como algo obligado, por eso le dicen el jefe, y que cuando ella te suelta la mano, que puede ser por cualquier tipo de cosa sino tan lógica, hay un ejercicio de humillación pública al caído que es muy bestial. Yo no la he visto Y en con otros gobiernos. Con Cristina acá tampoco, ¿nunca la viste? Y te diría que no, porque ni con Cristian ni con Macri, porque ahí la lógica más tradicional era nos sacamos a alguien de encima y listo, intentamos tapar el tema. O sea, si lo sacamos por algo es, y bueno, listo, sigue. Pero acá hay un regodeo en la humillación. Uno lo ve en el caso del jefe de gabinete, Nicolás Pose, que Milei decía que era el único amigo que tuvo cuando la vida lo dejó de lado, que lo fueron humillando sistemáticamente durante 2 meses con cosas muy evidentes, ¿no? Como que iban a un acto oficial y los locutores nombraban a todos menos a Pose. Milei iba a saludar a todos los ministros y no saludaba a Pose. Milei decía en las entrevistas que Pose, el ministro, estaba en revisión, y después cuando lo echan, sale Milei y sale todo el aparato del Estado a echarle la culpa a todos los males. El caso de Ramiro Marra, que fue su candidato a jefe de gobierno en la ciudad, que fue uno de los grandes salvadores del espacio, donde no solo no lo dejaron entrar al gobierno, sino le sacaron la jefatura de bloque en la ciudad O de sea, Buenos Aires. el círculo más cercano que tenía Milei se ha ido pulverizando y ha ido quedando Karina, digamos, como pilar fundamental. Exacto, Milei no puede mantener relaciones, nunca las pudo mantener. Todas las relaciones que tiene en este momento, que a los que él llama amigos, son gente que conoció en los últimos años y que vos ves todo el tiempo cómo los va eyectando, se va peleando. Y de nuevo la particularidad está que los que eran mejores amigos, mañana son traidores acérrimos, cosa que Milei lo dice. Vos si lo escuchás a Milei, presidente, ¿no? Sí, sí. Con quienes están más enojados es con quienes fueron sus compañeros de ruta. Diego Giacomini, López Murphy, Cavallo, esa gente del espectro ideológico de él, que los insulta, los humilla. Es una cosa todo muy impresionante. Entonces ahí hay una línea. Karina opera sobre eso, sobre enojos que tiene Milei, que son más enojos de esta persona inestable. Karina, con frialdad, por eso yo digo ese lado oscuro, y con presión quirúrgica, opera. No sé hasta cuándo se puede sostener eso, pues la verdad, la Libertad es un partido muy nuevo, muy chico, y si siguen expulsando gente, bueno, de hecho, mira este dato. Desde que son gobierno, Milei echó a 2 ministros y no sumó a ninguno nuevo, sino que otros ministros absorbieron las carteras de los echados.
hay una cosa ahí medio trabada, ¿no? Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Ahora, Juan Luis González, escritor y periodista del libro El Loco de Javier Milei, pienso en lo siguiente, ya han pasado 6 meses, uno podría ver qué es lo que funciona, qué es lo que en los hechos ha demostrado ser muy difícil. Me imagino que en los hechos ha sido muy difícil todo lo que tú dices, ¿no? La soledad, esta personalidad no solo mesiánica, pero también como inasible, media ermitaña que tiene Milei, el rol de su hermana que llama la atención. Pero por otra parte tampoco es que se desfondó en las encuestas, tampoco es que pareciera ser que todavía hay un porcentaje importante de jóvenes que lo apoyan, y ese fenómeno me llama la atención porque muy al comienzo había quienes pensaban que la calle no iba a poder soportar este apriete de cinturón que ha hecho Milei y su gobierno, y que por lo tanto, bueno, han caído la pobreza, ¿no es cierto? Un porcentaje, se habla de un 52%, pero ¿qué es lo que sostiene a Milei hoy día en una postura en que todavía tiene sectores que lo aprueban? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Porque uno ve todas las encuestas, todas, y el promedio de imagen de Milei está a 50 puntos, y viene así hace varios meses, y como decís, la crisis económica es realmente impresionante. Yo no he visto recesión económica así en Argentina, y esa es una gran novedad. A mí me intriga mucho. Hay varias explicaciones ahí dando vueltas. Una que se suele repetir mucho en estos días es, que no es muy original, es el factor tiempo. Bueno, no dejan, si bien viene siendo muy intenso el gobierno de Milei, no dejan de ir 6 meses, entonces hay un apoyo casi inercial a este nuevo gobierno. También esa idea de mucha gente que votó a Milei para que no gane el peronismo, no gane el kirchnerismo, lo que sea, decir, bueno, prefiero seguir con Milei antes que volver a otra cosa, prefiero seguir con Milei antes de la nada, pues tampoco hay nada armado del lado de enfrente. Esta lógica de la tesitura también de muchas personas, no quiero admitir que me equivoqué a los 6 meses, que es una posibilidad. Esa es una, ¿no? Otra es, y yo esta la considero seriamente en análisis, de que se haya movido una placa tectónica fuerte de la sociedad argentina y capitalismo en general, que se haya activado esto que algunos sociólogos llaman la era de la solidaridad negativa, esta lógica de estoy dispuesto a estar mal mientras que el de al lado esté peor o esté igual de mal. Entonces que se van así apoyando a Milei, mientras que haya otra gente también es en esa condición de mal pasar económico, mal presente. Es una gran duda. Yo no lo tengo claro, la verdad. Veo mucho de lo segundo puede parecer un ejercicio teórico. Yo lo veo mucho. Hablo con gente que la pasa mal, que tuvieron hijos despedidos, que jubilados que no llegan a fin de mes, y te dicen, yo banco a Milei porque terminó con los curros del Estado, terminó con los ñoquis de la cámpora, con los ñoquis del kirchnerismo. Entonces yo tengo la duda de para dónde va la moneda. Te diría, la moneda está en el aire. No deja de ser, si bien es muy intenso, es muy novedoso todavía el gobierno de Milei. Es buena esa frase, la moneda está en el aire, porque también de alguna manera uno podría decir que Javier Milei es el que tira la moneda, o Javier Milei es la moneda, ¿no? Pensándolo así. Juan Luis González, cuando tú reporteaste en tu auto, en esta biografía de Javier Milei, fue apareciendo lo de su perro, la violencia en su casa, sus padres, la relación con su hermana. Ese Javier Milei que tú semblanteaste a este que está gobernando, y te lo pregunto a ti como periodista político, ¿te parece que hay una continuidad? ¿Te parece que aparece un Milei que tú no habías registrado en tu reporteo previo, en tu investigación de esta figura que viene a remover las formas de ser política, y no solo de Argentina, probablemente de la región? Mira, te voy a decir lo que dicen. Milei, decía, una persona muy solitaria, tuvo muy pocos amigos a lo largo de su vida. 2 grandes amigos, de los pocos intensos que tuvo él, fueron Diego Giacomini y Mariano Fernández, 2 economistas libertarios. Y ellos te dicen, Milei siempre fue el amigo loco que teníamos. Ahora el paso de los años y la aparición de la fama mediática y después de la fama política, son 2 personas que rompieron con Milei cuando Milei se mete en la política a final de 2020. Entonces todo eso aceleró el costado más inestable de él. Ellos llegaron hasta el 2020, y yo te digo, siguiéndolo a él de 2021 hasta ahora, yo veo como a medida que cada vez se tira más nafta al fuego, en este caso fueron los 14,5 millones de votos que le hicieron presidente, se acelera mucho el costado inestable
y violento de él. Yo te digo, yo lo he conocido a Milei y lo he entrevistado varias veces, y era un tipo muy cordial, aun cuando después te carajeaba en la entrevista, era un tipo muy cordial. Cada vez yo veo menos eso, veo un acelere, bueno, en estas cosas, las novedades de Milei, veo un ejercicio de la crueldad de Milei que antes él no lo tenía, y te diría más, que es un ejercicio de la crueldad desde el Estado, de la cual Milei a varias entrevistas que él decía que cuando los estados persiguen opositores así se convierten en fascismo, dicho por el propio Milei. En un punto te diría, es medio coherente la línea, o sea, agarras un tipo inestable y ves que a medida que pasa el tiempo, le vas metiendo más poder, más fama, más éxito político, etcétera, se va profundizando. Entonces, pero yo diría, es el mismo, pero exacerbado, en quinta fondo. Y de nuevo, la gran duda es, vamos mes 6 de gobierno. Al mes 6 de gobierno, Milei ya dijo que es el máximo líder de la libertad del mundo y que va a ganar el premio Nobel. Entonces yo me pregunto qué va a pasar en un año, en este acelere de la inestabilidad y el mesianismo de Milei. Claro, y en este narcisismo además que ha ido como desbordándose. Exactamente, exactamente. Tenía todos los rasgos más simpáticos y queribles de él, se fueron perdiendo en el tiempo. Hay dos grandes parteaguas ahí, cuando muere el perro en el 17 y el otro cuando le aparece Dios en el 2020. Esos son dos grandes quiebres donde uno puede ver cómo Milei va perdiendo, ¿no? Esta cosa más, no quiere ser humana, porque también el enojo que te maneja él y la violencia también es muy humano. Pero hay una profundización ahí que de nuevo es muy inquietante. Todo esto digo que es un ejercicio teórico de análisis político, tiene una traducción que a mí me preocupa mucho, que es que hay una violencia verbal muy impresionante en Argentina dando vueltas, que el presidente legitima todos los días, y cuando digo todos los días no estoy exagerando, y no solo legitima, sino que exacerba. Me estás diciendo, perdona, me estás diciendo que esta bronca que expira una figura como Javier Milei ha ido tomando forma o ha ido teniendo como un correlato en la sociedad argentina, en las calles, en la gente, en las relaciones. Totalmente, no solo la violencia verbal, sino cómo Milei maneja el Estado. Por ejemplo, en los últimos 2 meses hubo 30 detenidos por marchar en una marcha pacífica, después terminó mal cuando lo que acá llamamos servicio, gente infiltrada, pagada por la policía, está muy demostrado, estoy diciendo, fue a hacer quilombo y terminaron 30 personas detenidas en cárcel común durante una semana. Había gente ahí incluso que estaba pasando por la marcha porque iba a la casa, porque vivían en el Congreso. Esto uno lo ve también en cómo la libertad de prensa viene siendo cada vez más cercenada. Ahora un caso muy impactante acá es el de Silvia Mercado, periodista colega acreditada a la Casa Rosada, que una vez preguntó por los perros de Milei y ahora no la dejan entrar más a la Casa Rosada, mientras que Milei, por ejemplo, presidente, ha declarado que la empresa en la que yo trabajo, Perfil, quiere que quiebre y que va a quebrar. De hecho, Perfil tiene 4 juicios hoy con el presidente. Hay jóvenes, chicos que festejan y parodian a la dictadura militar, todo muy impresionante. Entonces uno ve caldo de cultivo que se está creando, que el presidente todos los días le tira más nafta, y el otro gran caldo de cultivo, que es la combinación, la tormenta perfecta, que es la fenomenal crisis económica. Entonces yo veo el caldo de cultivo simbólico político y el caldo de cultivo económico, y yo digo, esto solamente puede terminar mal, lamentablemente, porque yo amo a mi país, vivo acá, y voy a seguir viviendo acá, y toda mi familia, mis amigos viven acá. Pero me cuesta ver otro hoy. Ahora me llamo. Sí, y ya vamos cerrando, Juan Luis González, para liberarte. Ahí te veo tomando mate. Que me llama la atención, porque yo también acá hago periodismo político y he hablado con algunas figuras de la derecha más tradicional que están viendo en Javier Milei, no digo a una figura como que cristaliza como todas las bondades de la economía, pero sí lo ven con mucho interés. De alguna manera te diría yo que ven que la ruta económica que puede abrir Javier Milei en la Argentina podría cambiar como el modelo que ha funcionado en América Latina en las últimas décadas. No sé cómo lo ves, porque también, digamos, así como hay detractores, también hay algunos que lo están siguiendo con mucha atención y con mucho interés. Bueno, puede ser. Yo la verdad de economía no soy un especialista. Yo acá te contesto más que como periodista, como ciudadano argentino. Mi sueldo y lo que vale vivir en Argentina se fueron ya estaba mal, y desde que gobernó Milei se fueron muy al tacho. Los números son escalofriantes. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la ciudad más rica del país, la indigencia se duplicó en 6 meses. La indigencia de gente que vive en la calle.
la pobreza subió 10 puntos, la clase media cayó 10 puntos, la pobreza en Argentina pasó del 42% al 56% en 6 meses, la inflación viene siendo del 130% acumulada, si no me equivoco, la moneda se devaluó 150%, o sea, vos donde el número, el menor consumo de carne en 20 años, la industria cayó 20%, la construcción cayó 40%, vos donde agarrás un indicador de la economía real, te da no mal. O sea, estamos en Argentina peor que la pandemia, o a niveles de la pandemia, cuando estaba todo el país encerrado, literalmente cerrado, digamos. Yo, de nuevo, no soy un economista, entonces capaz que esto significa que en un año vamos a estar bárbaros y se arreglan todos los problemas. No lo sé. Yo te digo, los 6 meses vienen siendo dramáticos, no malos, dramáticos. Puede ser que se después haga mejor. Hasta ahora, no, la verdad no se ve. Y con esto cierro, cuando Argentina no se ha sentido cómoda es una palabra frívola para decir que ha vivido situaciones muy complejas con hiperinflación, que Argentina las ha tenido, que han caído presidentes por esa hiperinflación. Los argentinos se toman la calle y presionan y sacan presidente. Por eso vuelvo a la pregunta que te hice, ¿qué es lo que podría estar provocando que hoy día Javier Milei todavía tenga a su favor un porcentaje de silencio que uno podría entender que ese silencio es un apoyo? O a lo mejor es un silencio que está expectante, no sé. Digo, para América Latina, Argentina es un país que puede movilizarse y sacar presidentes si la situación se complica. Bueno, creo que también tiene que ver con que Milei fue tan impresionante su victoria, tan desde el cero desde la nada a la presidencia, que provocó grandes revoluciones en el ambiente de la política, cambió reglas que estaban escritas en oro. Después de 20 años de que Cristina Kirchner sea el centro de gravedad de la política argentina, ahora es Milei. Y así te podría seguir enumerando situaciones. El resumen es que Milei cambió tantas cosas que hay un gran desconcierto de la política y de la sociedad también frente a Milei. Entonces vos ves que todo lo que sea la resistencia a Milei está deshilachada, desorganizada, con falta de un rumbo y propuesta clara. Y en ese vacío Milei claramente crece. Es una gran novedad, que la pregunta nos hacemos muchos acá día a día, cómo con este nivel de mega crisis económica y de ajuste, no hay mayor resistencia a Milei. Hubo algunas marchas importantes, que no hay que dejar de nombrarlas, pero la verdad es que no está muy organizada. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso, con que Milei tiene a todos desorientados, tiene un control de la agenda que es realmente muy bueno. El gobierno tiene como gran preocupación antes que la economía, el control de la narrativa política, de discusión pública, y en eso son muy buenos y tienen un gran comunicador, además al frente, que es Milei. Entonces te dirías eso, es como el boxeador que está groggy al frente de Milei, todavía no se halla. Y eso quiere decir entonces que no hay un líder hoy día en la oposición que pueda ser competitivo o finalmente poner a correr una narrativa que equipare a la de Milei. Nadie, absolutamente nadie. El vacío es fenomenal. Y eso además es un dato político, porque en un año de esta altura, a un año de ahora estamos votando las elecciones legislativas. Y si no hay nadie, digo, la crisis económica, la política tiene esa cosa que en algún punto se parece a la física. Si no hay nadie enfrente, va a ganar el que está parado. Entonces, si no hay nadie, Milei puede tener una crisis económica fenomenal, pero va a ganar el año que viene, va a conseguir ahí sí mayoría en las cámaras legislativas, y ahí, bueno, agarrate, va a profundizar. Sí, se dice pero que yo no veo nada armado hoy en Argentina. Se dice que en la política no hay vacíos, ¿no? La política no tolera los vacíos, siempre alguien los tiende a llenar. Juan Luis González, escritor, periodista, autor del libro El Loco, te agradezco muchísimo. No solo tu libro, para poder semblantear una figura tan interesante como Javier Milei, que como tú muestras, ¿no?, viene a remover el tablero a nivel de la región y del mundo, pero también, ¿no?, por este reporte de la realidad de lo que se está viviendo a 6 meses de que Javier Milei ya asumió la presidencia de la nación. Muy agradecidos y agradecidas. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la llamada. Un abrazo, Javier. Juan, que estés muy bien. Hasta luego. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.